Como podemos ver en Génesis 20:1, Abraham se mudó de Hebrón y comenzó a residir en Gerar. Gerar es una tierra de los filisteos, ubicada cerca del mar Mediterráneo, al oeste de Israel. Esta región de Gerar tiene una característica particular. Es una zona donde llueve mucho. Por eso, cuando llegaba la sequía, los nómadas que pastoreaban en el Negev, especialmente en la región sur, solían migrar a esta misma ciudad de Gerar. La razón por la que Abraham tuvo que migrar fue precisamente porque se movía en busca de agua y pastos, y así fue como llegó hasta aquí. Se debió a la vida de Abraham, que era un nómada. Al llegar a Gerar, Abraham se encontró con Abimelec, el rey de Gerar. Él se sintió atraído por Sara, la esposa de Abraham, a primera vista, y pronto se la llevó. Esto sucedió porque Abraham, al igual que en Egipto, había dicho que su esposa Sara era su hermana. Afortunadamente, Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo que devolviera a Sara, porque no era la hermana de Abraham sino su esposa. Desde la perspectiva de Abimelec, esta era una situación muy injusta. Sin embargo, en obediencia a la palabra de Dios, Abimelec devolvió a Sara a Abraham, y junto con ella, le dio muchas posesiones. La historia de Génesis 20 concluye diciendo que, gracias a la oración de Abraham, como Dios había mandado, la enfermedad abandonó a Abimelec y a su casa, y pudieron volver a tener hijos. Puede que estén un poco confundidos de que de repente esté explicando la historia de Génesis 20, cuando el texto de hoy es de Génesis 21:22-34. Sin embargo, si termináramos la historia de Génesis 20, y luego comenzáramos con la historia del texto de hoy, Génesis 21:22, el flujo narrativo sería en realidad más natural. Génesis 20:18 concluye así. Génesis 20:18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara mujer de Abraham. Y luego, Génesis 21:22 dice, Génesis 21:22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec, y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Amén. Como mencioné antes, desde el punto de vista del flujo narrativo, sería más natural excluir las historias del nacimiento de Isaac y de Agar e Ismael. Pero entonces, ¿por qué Dios insertó las historias de Isaac y de Agar e Ismael en medio de esta historia con Abimelec? ¿Y por qué reinicia la historia con Abimelec en el texto de hoy? Con esta pregunta en mente, examinemos el pasaje de hoy. Para entender la historia de Isaac y de Agar e Ismael, que se registra en medio de la narrativa que comienza en Génesis 20, hay algo que necesitamos. El pacto. En Génesis 17, el texto sobre el que prediqué la última vez, vimos la escena en la que Dios y Abraham hacen un pacto con condiciones. Vimos la escena en la que Abraham acepta la exigencia de Dios de «anda delante de mí y sé perfecto», y recibe la circuncisión. Al presentar el pacto, Dios le dijo esto a Abraham. Está en Génesis 17, 4:8. Lo leeré para ustedes. 4. Y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. 5. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 6. Ahí te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. 8. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Al cambiar el nombre de Abraham a Abraham, Dios reconfirmó lo que había dicho antes. Primero, la promesa de que las naciones nacerían de Abraham, y segundo, la promesa de la tierra de Canaán, donde él residía. En pocas palabras, el pacto dado a Abraham era una promesa de descendencia y una promesa de tierra. Ahora bien, ya pueden entender. La dificultad relacionada con Abimelec en Génesis 20 era sobre Sara. Para que la promesa de Dios se cumpliera, Sara no podía convertirse en la esposa de Abimelec. Esto se debe a que Dios había hecho un pacto, su palabra, de que obraría a través de la descendencia, los hijos nacidos a través de Abraham y Sara. Por eso Dios se apareció urgentemente a Abimelec y le dijo que la devolviera porque era la esposa de Abraham. Dios, que había prometido la descendencia, se reveló a Abimelec para cumplir esa promesa, para llevar a cabo su plan.
Una vez que se resolvió esta dificultad con respecto a la descendencia, ¿qué historia siguió? Fue la confirmación de la promesa de la descendencia, el nacimiento de Isaac, y luego viene la escena en la que Agar e Ismael son expulsados. Esta es una escena que muestra que el verdadero plan de Dios, el pacto de la descendencia que él le había presentado a Abraham, se cumple a través de Isaac. Entonces, ¿qué promesa queda? Es la promesa de la tierra. Y podemos confirmar que esta promesa sobre la tierra fue afirmada a través de la escena de hoy, donde Abimelec y Abraham hacen un pacto. Leamos de nuevo a una sola voz el texto de hoy, Génesis 21, 22, 23. 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. 23. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Amén. Abimelec vino a Abraham y de repente le dijo esto: Abraham, he confirmado que en todo lo que haces, Dios está contigo y eres bendecido. Por tanto, júrame ahora por Dios. Así como te he mostrado bondad, haz tú también lo mismo con nosotros mientras vivas en esta tierra. Esta fue su exigencia. Propuso un pacto de no agresión, un tratado de que no debían invadirse mutuamente. Entonces, ¿por qué Abimelec vino de repente a Abraham y le hizo tal exigencia? Aunque es el pacto de Dios y la promesa de la tierra se está cumpliendo, ¿por qué vino Abimelec? La Biblia no dice explícitamente por qué Abimelec vino a Abraham, pero podemos inferir que probablemente fue por los pozos. El versículo 25 dice, Génesis 21, 25, y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua, que le habían quitado los siervos de Abimelec. Amén. Como se mencionó anteriormente, Abraham era un nómada. Para un nómada, el agua y el pasto son cruciales. Si hubiera suficiente agua, suficientes pozos, habría sido muy ventajoso para establecerse. Sin embargo, como podemos ver en la historia de Abimelec, Abraham no está actualmente en Gerar. La distancia entre Beerseba y Gerar es de unos 90 kilómetros. ¿Por qué Abraham vino desde Gerar hasta Beerseba? Podemos suponer razonablemente, a partir del contexto anterior, que la gente de Gerar sentía envidia y celos de que Abraham tuviera pozos, y le quitaron los pozos y lo expulsaron, lo echaron. Y podemos imaginar que esto no sucedió solo una o dos veces. Porque la gente de Gerar sabía que Abraham tenía algo especial, tanto que los rumores llegaron a esta área a 90 kilómetros de distancia. Si le quitaban su pozo y lo expulsaban, él iría a un lugar sin pozo. Pero allí cavaba otro pozo. Para nosotros, cavar un pozo puede entenderse así. Imaginen que están cavando la tierra frente a ustedes y encuentran petróleo. A medida que esta increíble gracia continuaba para Abraham, se extendió un rumor entre la gente de Gerar que decía: esto es extraño, hay algo especial en Abraham. Podemos interpretar que Abimelec escuchó esta historia. En otras palabras, Abimelec confirmó que había una gracia especial sobre Abraham. Él recorrió 90 kilómetros hasta llegar hasta Beerseba, para hacer un pacto a través de este pozo llamado Beerseba, diciendo: no nos hagamos daño, respetemos la tierra del otro. La Biblia registra que Abraham, después de hacer el pacto, plantó un árbol de tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno. Este lugar, Beerseba, es muy importante. ¿Por qué? Porque es el primer pacto entre dos personas, entre él y Abimelec, y al mismo tiempo, es una confirmación de la promesa de la tierra a Abraham. Además, Beerseba es muy importante porque es una escena en la que se cumple la palabra de Dios de que Abraham sería una fuente de bendición, que a través de Abraham, los pueblos del mundo serían bendecidos. Por lo tanto, Abraham, que había oído la confirmación del pacto de la descendencia y de la tierra, pudo cambiar. Finalmente pudo invocar el nombre del Dios eterno en Beerseba, y como veremos en el texto de mañana, pudo mostrar la asombrosa fe de un hombre que ofrece a Isaac como holocausto. Porque el propio Abraham pudo ver al Dios fiel cumpliendo su pacto de la descendencia y la tierra hasta el final. A pesar de que Abraham había cometido un error en Gerar al igual que en Egipto. Por eso pudo obedecer la petición de Dios de entregar a Isaac sin reservas y ofrecerlo a Dios como holocausto. Sin embargo, hay algo más que no debemos pasar por alto en esta escena. La inserción de la historia de Isaac en el medio no es solo una confirmación de la promesa de la descendencia y la tierra.
sino que también muestra que un asunto familiar muy pequeño de Abraham se sitúa en medio de una enorme disputa internacional entre Abraham y Abimelech. La historia de la pequeña familia de Abraham parece no tener ninguna relación con la historia entre naciones y pueblos, pero en realidad están entretejidas como la urdimbre y la trama para mostrar el gran fluir de la historia de Dios, el cumplimiento del pacto de Dios. Por lo tanto, no debemos pasar por alto esto. No es solo un pequeño asunto familiar, no es solo el nacimiento de un hijo, sino que el nacimiento de ese pequeño hijo también es muy importante, y debemos recordar que Dios nos está mostrando que el nacimiento de ese hijo está conectado a la escena que muestra el cumplimiento del gran pacto entre los pueblos. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, recuerden el mensaje de hoy. El pacto de Dios ciertamente se cumplirá. Aunque nosotros, como Abraham, olvidemos la gracia y mostremos debilidad al engañar de nuevo, llamando a Sara nuestra hermana, Dios no se da por vencido con nosotros y cumplirá hasta el final el pacto que hizo con nosotros. Y debemos recordar que Él no nos juzga por nuestros errores, sino que nos ve como seres preciosos que viven como una fuente de bendición, como una bendición en sí misma. Recordando la palabra que se nos ha dado hoy, espero que todos ustedes puedan vivir como una fuente de bendición. Y aunque sea una pequeña parte de mi vida, que parece no tener relación con la gran historia, aunque sea un pequeño pacto que se me ha dado, espero que todos los santos recuerden que no es solo un pacto común y trivial, sino que a través de él se está escribiendo la asombrosa historia de Dios. Les bendigo para que en sus vidas hoy, en los lugares ordinarios y repetitivos de su vida diaria, puedan reinterpretarlos como el pacto de Dios y presenciar la gran historia de Dios. Y así, cuando miren hacia atrás, a una pequeña cosa suya, en el futuro lejano a través de la lente de la promesa de Dios, les bendigo en el nombre del Señor para que la gracia esté con todos ustedes y puedan descubrir que, eso no fue solo tiempo que pasó, sino un peldaño a través del cual Dios estaba cumpliendo la promesa que me dio.